Si tienes más de 3 pinceles y usas siempre el mismo, este video es para ti. Vemos que compramos un montón y al final siempre terminamos usando el mismo porque los demás, pues quién sabe. Y claramente quizá nadie te explica esto, así que en este video te voy a enseñar cómo funcionan los pinceles de verdad, para qué sirve cada uno y cómo elegirlos sin complicarlos la vida. Pero antes un poco de historia. Los primeros pinceles documentados vienen de China y hay evidencia arqueológica desde aproximadamente en el siglo III a.C., aunque se creen que ya existían antes. Estaban hechos con mangos de bambú y pelo de animales como lo son la cabra, el conejo, la comadreja. Pero lo más importante de esto no era el material, sino cómo estaban construidos. Tenían una punta cónica muy fina y un cuerpo capaz de retener bastante tinta. Mientras tanto, en el mundo occidental antiguo, como lo era Egipto, Grecia y Roma, existían herramientas similares, pero eran mucho más rudimentarias. Se hacían con fibras vegetales o pelos atados y se utilizaban más para rellenar superficies o decorar. El cambio fuerte en Europa llega hasta siglos después, especialmente entre los siglos XV y XVI durante el Renacimiento. Aquí los artistas empiezan a trabajar con óleo y eso exige completamente distinta necesidad. Más control en capas, especialmente en veladuras, transiciones suaves de luz y sombra y detalles muchísimo más finos. Y entonces los pinceles es ahí donde se comienzan a especializar. Por ejemplo, los pinceles de cerdo se vuelven importantes porque son rígidos y pueden mover pintura espesa, y los de pelo fino empiezan a usarse para detalles y acabados. Tiempo después, en los siglos XVIII y XIX, con la revolución industrial, pasa algo esencialmente clave. La fabricación de pinceles se vuelve mucho más precisa. Se introduce la virola metálica como estándar, lo que permite que la cerda se mantenga mejor su forma y dure muchísimo más tiempo. También se empiezan a clasificar por tamaño y forma como los conocemos hoy en día. Y ahora sí, los tipos de pinceles. Antes de empezar, algo rápido. La forma del pincel no es estética, sino que define cómo se distribuye la pintura, cuánto control tienes y qué tipo de trazo puedes lograr. Este es uno de los más importantes porque distribuye la pintura de una forma bastante estable. Si te fijas, todas las cerdas terminan al mismo nivel y eso hace que el contacto con la superficie sea uniforme. Cuando apoyas todo el pincel, la pintura sale bastante pareja, pero aquí hay algo interesante. Aunque el borde sea recto, la mayoría de la cantidad de pintura sale del centro, porque en medio está el vientre del pincel, que es la parte donde realmente se acumula toda la pintura. También puedes utilizar el borde, entonces el mismo pincel pasa de hacer líneas gruesas a hacer líneas muchísimo más delgadas. Y sí, a pesar del diferente tamaño, todos estos también son planos. De lengua de gato también es un plano pero sin esquinas. El plano corta el borde y lo que hace es suavizarlo. Por eso funciona tan bien para mezclar colores o hacer transiciones mucho más naturales, especialmente en el retrato. Este que tengo tiene cerdas más rígidas, entonces no solo mezcla, sino que también mueve pintura pesada y deja incluso textura. Aunque en este pincel parece pequeño el cambio, la diagonal modifica mucho el control, porque no entra todo el pincel al mismo tiempo, sino que entra primero la esquina. Por eso se usa muchísimo en flores, lettering y pintura decorativa, porque el movimiento ya tiene dirección incorporada. Este pincel también es redondo, pero es muchísimo más pequeño. Pero en este caso, mientras más pequeño es el pincel, menos pintura puede almacenar, pero más precisión tiene. Por eso estos se usan muchísimo para detalles, líneas pequeñas, miniaturas, ojos, pestañas o hasta ilustración. Probablemente este es el más raro visualmente porque literalmente parece un abanico y justo esa forma cambia completamente cómo toca la superficie. A diferencia de otros pinceles, este no concentra la pintura en un solo punto, sino que la divide.
Por eso crea muchas líneas pequeñas al mismo tiempo y eso lo hace bueno para follaje, pasto, cabello. La punta parece algo pequeño, pero literalmente define qué tan preciso puede ser el pincel. Un pincel bueno normalmente vuelve a formar punta, incluso después de mojarse, y eso depende muchísimo de la calidad de las fibras, que próximamente hablaremos. Esta parte metálica se llama virola, y aunque parece simple, es lo que mantiene unido todo el pincel. Aquí se sujetan las fibras y se conecta con el mango. Las virolas normalmente son de aluminio, latón o de níquel, y si entra agua aquí constantemente, el pegamento interno puede aflojarse. En el mango, aunque parece lo menos importante, cambia muchísimo cómo se siente pintar. Los mangos largos suelen usarse más en óleo o en acrílico porque te permiten alejarte del lienzo y pintar con más movimiento del brazo. Los cortos son más comunes en acuarela porque trabajas de cerca el papel y con movimientos más pequeños. Literalmente cambia la postura de la mano y eso cambia el tipo de trazo también. La memoria del pincel. A pesar de que técnicamente no es una parte, es una propiedad importante. Básicamente es que también el pincel vuelve a su forma original después de doblarse. Los pinceles sintéticos modernos muchas veces tienen más memoria que algunos naturales, por eso se sienten hasta más elásticos. Y honestamente, si sigo hablando de pinceles, este video va a durar 3 horas, así que si quieren una segunda parte sobre tipos de cerdas, cómo elegirlos según técnica y cómo cuidarlos, con gusto la hago. Nos vemos en el próximo video. Adiós.